Bueno, vamos a hablar de todo esto con Juan Iranzo, que es catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Juan, muy buenas. Buenas tardes, encantado de estar aquí y igualmente, precisamente en Juan, estos magníficos estudios. Muchísimas gracias. Empezamos por el último, el Banco de Inglaterra, que no ha decidido hacer nada. No sé si preguntarte si es que no se atreve a hacer nada de momento, cuando es la única economía grande que está en recesión. Yo creo que no se atreve en este momento porque hay que recordar, y quizá los televidentes ya lo han olvidado, que los bancos centrales tardaron muchísimo tiempo en reaccionar ante la subida de la inflación. En mismos estudios, nosotros, en esta misma televisión, decíamos ya en el año 2021 que se estaban generando fuertísimas tensiones inflacionistas y, sin embargo, los bancos centrales en general se dieron no eludieron completamente esa enorme responsabilidad, no lo tuvieron en cuenta y retrasaron enormemente la subida, y esa subida además ha sido muy rápida y en algunos casos históricamente alta, de tal manera que en este momento también tienen miedo a hacer lo contrario, a equivocarse en la bajada. Y en este sentido también ocurre lo de el sistema gregario, es decir, que el primero siempre tiene miedo a ser precisamente el líder que marque la tendencia. Es verdad que lo ha hecho el Banco de Suiza, pero eso es una excepción que no es representativa respecto a los grandes bancos. Realmente el Banco de Inglaterra tenía todas las opciones para bajar los tipos de interés porque efectivamente su economía está bajo mínimo. ¿Para qué suben los tipos de interés los bancos centrales? Para luchar precisamente contra la inflación a través del control de la demanda agregada, muy especialmente del consumo y de la inversión. Bueno, pues más que lo han conseguido. Y si hay alguna reticencia, sobre todo en Europa, para disminuir la inflación, está íntimamente vinculada con los costes medioambientales, etcétera, que no se resuelve subiendo tipos, sino que se resuelve con reformas estructurales. Por tanto, yo creo que el Banco del Reino Unido ha sido excesivamente conservador, le ha dado miedo a ser el líder a pesar de la bajada de Suiza, y luego, por otro lado, en cierta medida ha marcado también una pauta en los mercados, la evolución, lo decías tú en la introducción, de los tipos de interés por parte del Banco de Japón, que por vez primera en 17 años los ha subido, y eso es muy significativo, y los ha sacado en niveles negativos. Pero en cualquier caso, yo me atrevería a decir, y lo he puesto aquí delante de todos los televidentes, que en contra de lo que hasta ahora anticipaba el mercado, probablemente el Banco Central Europeo se adelantará a la Reserva Federal en la primera bajada. Hablando de esa dualidad entre BCE y Reserva Federal, bueno, ayer tuvimos la reunión de la FED, Juan, y ahí pues se insistía en mantener los tipos, y a diferencia del Banco Central Europeo, no me daba la sensación de que diera muchas pistas sobre cuándo podía ocurrir la primera bajada. ¿Son más claros con respecto a cuántas bajadas piensan que va a haber en 2024? Porque tienen el dot plot y en Europa no lo tenemos. Pero, claro, no sé si esto también apoya a tu teoría, ¿no?, de que el BCE va a ser el primero en bajar los tipos de interés. Yo creo que sí, porque precisamente algún mensaje que me han dado es que la última milla en lo que se refiere a la inflación está costando mucho reducirla. Y antes se veía la volatilidad, pero es que hay que tener en cuenta que la inflación, el IPC en Estados Unidos, se ha comportado peor de lo previsto. No solo el IPC en términos absolutos, que ha subido una décima al 3,2% en el mes de febrero, sino sobre todo que se ha comportado mucho peor de lo previsto la inflación subyacente. Solo ha bajado una décima y se esperaba reducciones mucho más importantes, quizá vinculados a los salarios, como antes también se decía. Por tanto, tiene ese problema. Tiene un problema adicional que ha surgido estos días, que nos habíamos olvidado de él, que es el fuertísimo repunte de los precios del petróleo. Precisamente vinculado al crecimiento de China, más intenso del previsto, y al crecimiento de Estados Unidos más intenso del previsto. ¿Y eso qué resultado ha tenido? Que la demanda de petróleo está creciendo mucho más de lo que había estimado la Agencia Internacional de la Energía. En concreto, hay un déficit en este momento de unos 300.000 barriles diarios. La Agencia Internacional de la Energía había estimado un crecimiento como mucho de 1.400.000 barriles y ahora está por 1.700.000. De tal manera que eso, lógicamente, ha provocado una reducción de stocks y una subida de precios. Yo espero que sea transitorio, que Estados Unidos, a través de la producción de petróleo mediante fracking, lo compense, pero hoy por hoy es otro factor de incertidumbre. Por tanto, yo entiendo a la Reserva Federal y la situación es bien distinta al Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está creciendo por encima del 2,2%, probablemente incluso acelere el crecimiento. No sé, se está produciendo ese aterrizaje y en cualquier caso, si se produce, es muy suave. En cambio, Europa está creciendo el 0,7% con una demanda de consumo, que en Estados Unidos es intensa y aquí no. Y por tanto, probablemente, y esa ya es otra sensación que hay en el Banco Central Europeo, se han pasado de frenada.
y eso son conscientes, porque lo que han hecho es frenar completamente la demanda de crédito para consumo, básicamente. Y por tanto, a lo mejor adelanta los tipos. ¿Cuándo? ¿A cuándo? Pues probablemente a junio. Yo creo que antes va a ser difícil. Y la duda, yo me atrevo a decir que entre 0,25 o 0,5. ¿Por qué? Porque ayer mismo Lagarde sí que dijo que no iban a ser lineales las bajadas. Esa fue una intervención suya ayer. Bueno, pues probablemente a lo mejor es más intensa la primera. Vamos a ver. Pero yo sí que creo que en general, y eso sí que hay que trasladárselo al mercado, existe el convencimiento, y yo lo veo lógico y razonable, que los tipos de interés ya no pueden volver, ni deben volver a los niveles negativos. Siempre dijimos que los tipos de interés entre el año 2000 y el 2022 fueron una locura, fueron una situación absolutamente absurda y de una importante falta de rigor, de tal manera que yo creo que los tipos van a estar altos en los próximos años, pero evidentemente sí que se va a producir una reducción por parte de los bancos centrales del orden cuando menos de un punto. Quiero insistir, ¿no?, en eso de que nos dices de que a lo mejor es el BCE el primero en bajar los tipos de interés, porque históricamente no ha sido así y muchos lo achacan a que el BCE no se atreve a ser el primero, que siempre va un poco a rebufo de la Reserva Federal. ¿Por qué no se ha atrevido históricamente y ahora sí debería hacerlo? Porque entiendo que hay riesgos, ¿no?, que acompañan, como decías tú al principio, de ser el primero. Primero, no se atreve porque tiene mucha menos tradición, por tanto va siguiendo al maestro. Hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo es bastante reciente, la Reserva Federal tiene un prestigio de muchísimos años y sobre todo fue histórica su actuación durante la época de Greenspan. Precisamente fue el primero que valoró que una subida de los salarios no tenía por qué ser inflacionista, porque él empezó a analizar en profundidad la productividad, indicador que no aparecía precisamente en el cuadro de mandos hasta entonces de la Reserva Federal. Por tanto, la Reserva Federal tiene una enorme tradición de seriedad y responsabilidad. Y en este sentido, pues es el alumno aventajado pero joven y por tanto no se atreve. ¿Pero por qué en este momento debía adelantar un poco en las decisiones al maestro? Por una razón muy sencilla. Porque la economía europea y sobre todo la alemana está bajo mínimos. No, se está hablando de un aterrizaje suave, si es que no hemos despegado prácticamente. Por tanto, lo que hay es que animar algo el consumo. Estoy completamente de acuerdo que el objetivo fundamental del Banco Central Europeo, y el único, me atrevería a decir incluso, es garantizar la estabilidad de precios. Un IPC alrededor del 2%, pero también tiene que mirar qué efectos tienen los tipos de interés sobre el crecimiento y ahora están siendo bastante letales. No nos queda mucho, nos quedan un par de minutitos, pero quiero hacerte una pregunta que yo creo que da también para reflexionar. Ayer, de hecho, escuchábamos a Powell insistir en que ellos confían en que la inflación va a acabar bajando al 2%, pero es que piensan que va a llegar al 2%, 2,0 en 2026, que todavía quedan 2 años, que es bastante tiempo y además, sobre todo, bastante desde que empezó la crisis inflacionaria en 2021. ¿Debería la Reserva Federal plantearse en algún momento que la inflación en el 2% ya no va a ser una normalidad, que debería aumentar ese objetivo de inflación? Yo creo que sería un error, porque la estabilidad de precios en el 2%, que en realidad la estabilidad de precios sería al 0. Lo que sucede es que como hay mejoras de calidad, etcétera, por lo tanto el 2% yo creo que es un objetivo importante. Otra cosa es que mientras no se alcance, la política monetaria tiene que ser algo restrictiva, pero mucho menos que hasta ahora. Este es otro de los debates que existen en el mercado. ¿Qué se entiende en el caso de la Reserva Federal por situación neutral? Y se está hablando pues del 3 y algo. Vamos a ver cuándo alcanza esa situación, pero evidentemente la inflación está costando que se reduzca en ese último punto. Hay que tener en cuenta otra circunstancia, que es que nadie esperaba ya la inflación. Es que pensábamos que la competencia a nivel internacional ya había reducido la inflación de demanda y que la inflación de oferta ya no existía prácticamente, porque había suficiente producción a nivel internacional. Sin embargo, el COVID cambió esa tendencia. Vamos a ver también cuándo se restauran las líneas tradicionales de comercio internacional. Hay que entender que la competencia favorece la reducción de precios o favorece la lucha contra la inflación, sin lugar a duda. Pues Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata, ha sido un placer contar contigo hoy aquí en nuestros estudios de Negocios Televisión. Muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias.